Hola mis amores y mis desamores, porque son más los desamores que los amores. Bienvenidos a mi historia de inmigrante. Acá en este video les contaré cuándo y por qué salí yo de Colombia por primera vez y cómo fui a dar a el hermoso país de Suecia. Bienvenidos. Bueno, mis amores, el 31 de enero del 2013, por primera vez, salí de Colombia para Panamá. Allí me estaba esperando una gran amiga de Salgar, de mi pueblo, que me ha recibido y me ayudó a buscar trabajo con una familia de hindús en Casa de Playa. Estuve acá un periodo de 3 meses trabajando en este tipo de empleo en la playa y ahí he quedado sin trabajo. Empecé a tocar y a tocar puertas y a buscar más oportunidades durante una semana más o menos y me ha salido un trabajo en la ciudad de Panamá, también con gente hindú en una compra y venta de autos usados. Fue así como tomé la decisión. Obviamente necesitaba trabajar y dejé el trabajo de playa, la vida de playa que estuve durante 3 meses y me fui a vivir a la ciudad que nunca pues lo había hecho y me fui a trabajar allí en una compra-venta de autos usados. Ya estando ubicado en Panama City, trabajando con este hindú en su compra-venta de autos usados por medio de una aplicación obviamente gay. Yo estaba en 2 aplicaciones, había una que la revisaba diariamente y la otra no le prestaba casi atención. Pues esa segunda, a la cual yo no le prestaba casi atención, ahí tenía unas fotos mías y parte de mi información. Cuando un día veo yo que alguien ubicado en Suecia, radicado en Suecia, había visto mi perfil y empezamos a hablar. Eso fue una conexión inmediata. En ese tiempo se utilizaba la aplicación Sky. Empezamos a hablar por Sky. Empecé a contarle mi historia, mi realidad, que venía de Colombia porque quería luchar por un mejor futuro, bla, 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 bla. Nos contactamos. Eso fue un espacio de menos de un mes. Esta persona me empezó a decir que para poderme ayudar yo debía regresarme nuevamente a Colombia para poder empezar un proceso migratorio. Yo, en mi desespero, en mis ganas de seguir viajando por el mundo y de confiado, porque he sido muy confiado y muy arriesgado, pues tomé la decisión, me regreso a Medellín, Colombia, y mi familia no entendía por qué yo me había regresado para Colombia nuevamente si ya había logrado salir, que era lo que yo tanto soñaba y lo que yo tanto deseaba. Pues poco a poco se fueron dando cuenta que yo estaba en una relación con un extranjero y fueron pasando los meses. Eso fue el 10 de junio del 2015 que yo me regreso nuevamente para Colombia y el día 30 de diciembre del año 2013, pues esta persona, ya llevábamos 6 meses de relación a distancia y esta persona de El Salvador, de Centroamérica, viaja de Suecia a El Salvador y yo viajo de Medellín a El Salvador y nos conocemos por primera vez en el aeropuerto de El Salvador. Allí compartimos juntos 3 semanas y en esas 3 semanas, pues la relación se consolidó aún mucho más. No era mi tipo de hombre realmente, lo que yo deseaba o quería, pero yo sabía que todo se me estaba dando y que era esa gran oportunidad para yo saltar de Centro, Sur, Latinoamérica hacia Europa, hacia Suecia. Fue así como compartimos 3 semanas. He pasado la Navidad de este año 2013 allí con él y empezando el mes de enero ya del 2014, se ha hecho la solicitud como pareja o reagrupación familiar. Esta persona viaja a Suecia nuevamente después de sus vacaciones y yo me regreso a Medellín y según la información que nos había dado Migración, eran 9 meses de espera la respuesta y estos 9 meses se fueron a 17 meses. Fue una larga espera, pero por fin el 15 de junio del 2015 ha llegado la notificación de que mi residencia temporal por año y medio ha sido aprobada. Me parecía increíble, estaba
tan feliz en medio de mi ignorancia, sin saber, con la clase de persona que yo iba a convivir en Suecia. Fue así como viajé el 25 de junio del 2015 con una sola maleta llena de muchísimos sueños, llena de muchísimas emociones. Empaqué lo poco que tenía, pero con un corazón lleno de muchos deseos y de muchas ganas. No sabía para dónde iba, no sabía la persona que me estaba esperando allí, no sabía la realidad que me esperaba. Todo aquello que cambió mi vida para siempre. Fue así como llegué a Suecia el 26 de junio del 2015 a las 7 de la noche, horario europeo. Me parecía mentiras. A las 10:30 en el verano todavía había sol, nunca oscurecía. El primer mes y medio fue maravilloso. Yo no lo podía creer que estaba en Suecia. ¿Cuándo en la vida me imaginé que iba a estar en este territorio europeo? En la vida. Estaba muy feliz. Llegué a un país donde no conocía a nadie, donde no tenía el inglés, donde obviamente tampoco hablaba el idioma sueco, el idioma nativo de Suecia, el sueco, donde no podía comunicarme con nadie, donde no tenía dinero. Después de mes y medio de convivencia con esta persona que me trajo, que era mi pareja, empezó mi calvario. Empezaron las peleas, empezaron las discusiones. Esta persona empezó a amenazarme con migración. Esta persona empezó a sacarme todo en cara. Pues me estaba enfrentando a un monstruo, a un manipulador, a una persona tóxica, a una persona posesiva. Y yo no tenía salida. Y no la tuve hasta después de 11 meses que lo logré hacer. En este periodo que estuve con esta persona, casi 11 meses conviviendo, viví lo peor que yo haya podido vivir en mi vida, que jamás lo había vivido en Colombia. Esta persona me amenazaba con migración, decía que iba a llamar a migración, que yo no valía nada, que el que valía era él, porque él era el que tenía el pasaporte europeo, que yo en vez de ser una solución, yo era un problema, yo era una carga. Una vez se atrevió a decirme que llamaría a migración, que vendría la policía de migración, que me llevarían esposado para Colombia nuevamente, que un tiquete para Suecia, eso no era nada, que era un problema menos del cual se salía el país. Yo en medio de mi desespero, yo recuerdo que yo me le arrodillé a esta persona y yo le lloraba y le suplicaba que por favor no lo hiciera. Yo tuve algo muy maravilloso y me admiro. Desde que llegué en Colombia jamás estudié, no me gustó el estudio, pero desde que llegué a Suecia, Dios, en su inmenso poder, me ha dado esa belleza de inteligencia, de empezar a entender el idioma. Y fui a la escuela durante 9 meses y saqué el básico sueco. Cada día más motivado, cada día más feliz, porque lo estaba empezando a entender. Una base muy pobre, pero lo estaba empezando a desarrollar. Me levantaba incluso a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, a hacer más tareas de las que nos ponían, cuando empecé a sentir que estaba empezando a entenderlo, porque solo el idioma me iba a sacar de aquella situación tan terrible, de liberarme de aquel monstruo que cuando estaba en Panamá, detrás de un teclado, detrás de un teléfono, no tenía ni idea de lo que me estaba esperando en Suecia. Hoy en día agradezco que la situación haya sido así, porque maduré y crecí en muchísimas situaciones y eso me dio más fuerza, más valor para continuar adelante, para luchar por mis sueños, para no dejarme vencer por nada, ni mucho menos por nadie. Durante estos 11 meses, esta persona se aprovechó de mí psicológicamente,
todo lo que quiso, me menospreció, me decía cosas súper fuertes. Y como no sabía el idioma al principio, no tenía con quién contar, no tenía a dónde buscar ayuda, pues uno cree que es así como esa persona se lo está diciendo. Para mi suerte, tuve gran bendición de encontrarme con una profesora sueca, ella casada con un boliviano, pero ella hablaba español. Y ella me dijo, yo a él lo conozco, él le hizo algo parecido a un chico antes de ti. Y acá en Suecia hay una organización que se llama RFSL y es para ustedes, para la comunidad gay. Allí puedes encontrar ayuda, contáctales. Y eso hice. Los busqué, les mandé un correo electrónico. Todo lo escribí en español y lo traducí a sueco porque aún no sabía el idioma. Fue así como tuve la gran oportunidad y la gran bendición de contactarme con esta organización y durante 6 meses, una vez al mes, durante 1 hora, tuve la oportunidad de reunirme con ellos. Me pusieron un abogado, me pusieron un traductor en español y me pusieron un psicólogo donde yo les contaba todo lo que estaba viviendo y las amenazas que esta persona me hacía y me decía, cómo me manipulaba. Ellos al ver mi papelería legal, como les conté que yo llegué a Suecia con una residencia temporal de 1 año y medio, me han aclarado las dudas y me decían estas palabras: tú no te preocupes, estés tranquilo porque tú estás acá en el país legal. Si llegas a terminar la relación con esta persona antes del 1 año y medio, tú debes de salir de la vivienda de esta persona, más no del país, porque tú tienes un documento que te acredita que eres legal en el país. Fue así como poco a poco yo me fui llenando de esa fuerza, fui perdiendo el miedo, estudié el idioma con mucho esfuerzo, con más ganas, porque solo el idioma me iba a sacar de aquella situación tan terrible por la cual me tocó vivir, pasar durante casi 11 meses que estuve conviviendo con esta persona. En un periodo de 9 meses, mientras vivía todas aquellas situaciones, desarrollé la primera base del idioma. Recuerdo con muchísimo dolor el primer problema grande que tuve con esta persona, donde me quitó el celular, me quitó las llaves del apartamento y me quitó el cable del Wi-Fi para que yo no tuviera ninguna conexión con nadie y no buscar ayuda. Esta persona se tiró rápido, se levanta de la cama a un mueble donde yo tenía mi pasaporte colombiano y mi cédula sueca, que me los iba a quitar también, y yo fui más ligero que él y se los logré coger primero. Salí corriendo del apartamento, cogí esos documentos, me vestí, me fui a la calle, fui a la casa de una compañera a buscar ayuda, que nunca la encontré. Me regreso nuevamente al edificio. Esa semana estaba allí un señor que fue en años pasados quien le dio a él los papeles, quien lo ayudó con los papeles para él quedarse legalmente en Suecia. Este señor, después de las 10 de la noche, ya cerraban la puerta del edificio, ya no me abría automáticamente. Este señor me abrió, subo al edificio, el señor me hablaba en sueco, yo no entendía. Llevaba apenas 3 meses en Suecia, aún no entendía el idioma. Y pues mi expareja sacó las almohadas de la habitación y una cobija y me puso a dormir en el sofá. Viví cosas horribles durante 11 meses con esta persona. Mi familia en su momento nunca se enteró, porque ellos no me iban a solucionar nada. Me tocó todo eso solito, vivirlo y tragármelo. Todo, todo. Eso me dio más fuerza, como les dije, para continuar yendo a la escuela, aprendiendo el idioma. Ahí fue donde tuve la gran bendición y la gran oportunidad. En este curso que hice, me fui por el área de la salud, nos enviaron a un asilo de los abuelos y allí, para empezar a botar el miedo, ir hablando el idioma. Al día siguiente en clase contábamos lo que habíamos hecho el día anterior en el asilo y así fue como poco a poco fui construyendo esta primera base del idioma. Termino el curso 9 meses, le llamo a esta persona para decirle que había terminado, no me creyó y yo simplemente le dije, te estoy contando, si me crees o no, ese es tu problema. Ya para esta fecha yo ya había encontrado muchísima información, le fui botando el miedo poco a poco
le fui botando el miedo, le fui perdiendo esos nervios y ya no tenía aquel susto que tenía al principio cuando no sabía nada. Yendo a una iglesia cristiana en la cual yo asistí en mi pasado, allí un señor de la iglesia, un hermano de la iglesia, me recomendó y me ayudó con el primer trabajo que fue cuando empecé a trabajar en los restaurantes. En el 2016, ya había pasado un año después de que había llegado a Suecia. Terminé la primera base del idioma, conseguí trabajo, ya para este tiempo la relación entre esta persona y yo ya estaba totalmente dañada. Yo ya le contestaba porque ya yo tenía mucha información. Él no sabía que ya yo sabía todo eso. Él no sabía que yo me estaba asesorando. Él no lo sabía. Consigo mi primer empleo y como a los 20 días no soporté más, yo no aguanté más, yo ya estaba muy asesorado y esta persona me ha buscado nuevamente problema y yo lo confronté y le dije todo. Le saqué mi pasaporte, le saqué mi teléfono, le saqué mi cédula sueca y se la puse encima y le dije, intente quitármelos como lo intentó hacer en su momento. Y le exploté y le dije toda la información que sabía y todo. Esta persona no se esperaba eso de mí. Yo empecé a decirle todo y ni me miraba a los ojos, si hacía el que estaba en la computadora. Nadie de ustedes se imagina todo lo que me tocó vivir. No pasaron más de 3 semanas después de ese problema grande que yo tuve con esta persona. Y un día me estaba yo bañando a las 10 de la noche porque yo entraba a trabajar a las 12 de la noche. Y me dice, ya llamé a migración y he terminado la relación de pareja y necesito que mañana me desocupe el apartamento. Ustedes no se alcanzan a imaginar la alegría que yo sentí, pero al tiempo ese susto, porque yo pensaba, ¿para dónde me voy a ir a vivir? Cuando yo llegué a vivir a Suecia, donde él, yo conocí 4 de sus amistades, uno de ellos cubano, y fue esta persona un ángel para mí, porque él empezó a darme información. Ellos tenían de amistad 13 años, 14 años, algo así. Ya él sabía que conmigo, sin yo saberlo, yo ya era el tercero al cual él le hacía lo mismo. Toda esta información que él me decía fue cierta, pero al principio, cuando el cubano me contaba todo esto, yo estaba sorprendido porque yo decía, ¿el por qué me está contando toda esta información? ¿El por qué me está contando toda esta información a mí? Resulta que sí era verdad. Así poco a poco más le fui perdiendo el miedo. Pues esta persona me dice que ya había terminado la relación y que ya llamó a migración y que necesitaba que al día siguiente le desocupara. Me voy a trabajar yo con esa noticia, con esa alegría, pero con ese susto sin saber a dónde pasaría yo mi primera noche. Fue así como al día siguiente por la mañana mi única opción fue sino llamar al cubano y le conté todo. Todo se lo conté. Y él me dijo, tranquilo, empaca tus cosas. Yo salgo a las 2 de la tarde de trabajar y en el apartamento, pues yo no tengo una habitación, pero ahí tengo un colchón y ahí puedes dormir unos días mientras te llega tu pago y luego te buscas una habitación y empiezas solo como a muchos que les ha tocado empezar solo. Fue así como lo hice. Al día siguiente fui a migración, he preguntado esta información y me han dicho que sí, que ya esta persona había llamado, que había terminado la relación. A mí me quedaban 6 meses de permiso en el país. Esta empresa que me ha dado la oportunidad de trabajar, una cadena de restaurantes, ellos, el día anterior que yo terminé mi residencia temporal, me han hecho los documentos y han metido ante migración toda la documentación, toda la papelería para ayudarme con visa de trabajo. Fue así como empecé otro proceso y ahora venía otra parte, otra situación que me estaba esperando, explotación laboral. No te muevas. Gracias a esta empresa, a esta cadena de restaurantes, he podido quedarme en Suecia. Se me terminó mi último día del permiso de la residencia temporal con la cual llegué. Ellos me han metido papeles para visa de trabajo, pero ahora venía esta situación. Una explotación laboral muy pesada. Debía trabajar turnos extensos. Lavaba vajilla para 2 restaurantes al tiempo, uno de comida asiática y uno de comida sueca. Pero en el interior del edificio, en el interior de los restaurantes, era una sola cocina donde se lavaba al tiempo, muy ágil, para los 2 restaurantes, jornadas extensas.
donde la única pausa que podía tomar era cuando se sacaban los 30 minutos solo para tu cena o para tu almuerzo, depende del horario que hubiera tenido. Recuerdo para el verano del 2017 que tuve 2 contratos al tiempo. Salía de trabajar todo el turno de la noche, salía a las 2 de la madrugada, me duchaba allá en el restaurante, cruzaba un pedazo del centro de Estocolmo y cogía turno en un bar, de estos bares que ellos crean o hacen o inventan súper lindos para el verano, que son en la parte de afuera. Y ahí trabajaba de 3 de la mañana hasta las 10, 10 y cuarto, 10 y media de la mañana. Tomaba el tren, me iba hasta el otro extremo hasta donde vivía, dormía 3, 4, 5 horas para regresar nuevamente a las 6 de la tarde y así. No pude escaparme de esta situación porque gracias a Dios ese fue el puente que la vida, Dios y el destino me tenían para poderme quedar legal en Suecia. Esperé 18 meses, respuesta de migración por medio de esta cadena de restaurantes, pero con ellos no obtuve papelería. Fue así como por medio de otra aplicación he conocido a un señor sueco, mayor 13 años que yo, y ya con él fue todo. Bendiciones, abundancia, prosperidad. Él fue el ángel que Dios me puso en el camino, me salvó de muchísimas situaciones, avancé en el idioma, pude estudiar más gramática sueca, me salí de los restaurantes, busqué trabajo en los asilos con los abuelitos. Esta persona me ha dado los papeles. Gracias a esta persona, gracias a este sueco tan lindo llamado Yuke, pude hacerme ciudadano sueco, ser de la Unión Europea y ya el cambio fue maravilloso. Estas fueron las recompensas que la vida me tenía después de haber pasado todo lo que me tocó vivir. Así que si tú estás pensando en emigrar, si tú estás conociendo a alguien por internet, ten mucho cuidado porque no sabemos con quién nos estamos encontrando detrás de las pantallas. Nadie sabe lo de nadie. Hoy cumpliendo 10 años en Europa, 10 años disfrutando de tantas bendiciones, 10 años de crecimiento, 10 años de esfuerzo, 10 años de lucha, 10 años de tantas y tantas cosas. Les digo a todos ustedes, los sueños sí se cumplen, los sueños se hacen realidad, pero vienen de la mano de muchísimos sacrificios, de muchísimas pruebas, de muchísimos problemas, de noches de miedo, de inseguridad. Cuando llegamos a tantos países, de no saber el idioma y no sabemos qué hacer y no conocemos las leyes y no conocemos a nadie. Esta es mi historia de inmigrante. Lamentablemente me tocó pasar por todo esto, pero hoy en día lo agradezco porque hizo de mí una persona más luchadora, más feliz, más guerrera, muy independiente. Me encanta la independencia, por eso me gozo la vida con tanta alegría, con tanta pasión. Por eso cada que tuve la oportunidad de Suecia y cada que he tenido la oportunidad, me doy mis gustos y me doy mis viajes porque lo he logrado a pulso, me lo he luchado. El sacrificio más grande, dejar a mi familia, que era algo que yo soñaba, salir de Colombia, pero los debía dejar a ellos allá para poderme venir a cumplir mis sueños. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Así que espero que mis palabras te lleguen y que jamás deje de soñar y que luche por ese sueño, sea el que sea. Gracias por ver el video. Hasta luego. Chao.